Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Mi nombre es Santiago García, para los que no me conocen, soy médico veterinario y sé que muchos pueden haberle despertado curiosidad el título en el cual el gato no es un perro chico, pero bueno, vamos a verlo a lo largo de la clase y voy a explicar el porqué de este video y cuál es el fin y cuál es el mensaje que yo quiero transmitir. Pero bueno, para entender y para comenzar a hablar un poco de lo que significa que el gato no es un perro chico, tenemos que saber que, bueno, si bien hoy en día cambió y hoy el gato es el animal de compañía más importante y más común en el hogar felino, sabemos que hasta hace poco tiempo y durante mucho tiempo, el canino siempre fue el animal de compañía, el animal, la mascota principal en el hogar humano. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo aún está en ese tipo de trance o cambio de lo que es de una especie hacia la otra en el ranking número uno de mascotas o compañía o animales que forman parte de la familia en el humano? Muchas veces y muchas conductas son extrapoladas de la especie canina para la especie felina, pero tenemos que saber que ese choque de extrapolaciones desde una especie a la otra pueden llegar a repercutir de forma negativa. ¿Cómo? Bueno, pueden deteriorar lo que es el vínculo, pueden afectar la calidad de vida, el bienestar y con ello también lo que es la rutina diaria y la felicidad de la especie. Entonces, quiero que tengan muy en cuenta que algunos errores son de forma inintencionales, pero a veces sucede que por informaciones y también por estilos de vida pasan de un hogar hacia otro o también van pasando del boca en boca. Entonces sucede que lamentablemente caemos en choques que pueden llegar a repercutir negativamente en el felino. Entonces, a un modo de historia como para que ustedes tengan en cuenta en lo que es la parte veterinaria, porque también esa extrapolación de una especie a otra repercute y también se cometen errores cuando se habla de la medicina veterinaria. Por ejemplo, para que tengan en cuenta, si bien en lo que es, por ejemplo, las clínicas de barrio en cada país, en cada región, también en los hospitales referencia, sean estatales o sean privados en cada ciudad y en cada país, hasta el día de hoy en general la especie que más es habitual a ir a consulta y a tener atenciones clínicas sigue siendo el canino, pero eso atrás tiene una justificación en la cual yo en general lo voy a atribuir a dos puntos que son bien importantes y globales. El primero es que, bueno, es mucho más difícil de trasladar un gato hacia la clínica veterinaria, hacia el hospital, etcétera, para atención porque, bueno, el gato puede no estar acostumbrado al uso de la transportadora, no querer entrar, cuando se lo sujeta a sentirse inseguro, o también algunos olores o algún tipo de maniobras pueden recordarle si ya fue a la veterinaria o pueden ponerlo inseguro. Entonces los gatos son animales que son menos tolerantes a determinadas maniobras de sujeción en las cuales se sienten inseguros, temerosos o que piensan que algo puede llevar a causarle o que su organismo esté en riesgo de tener algún tipo de problema, o sea, una amenaza de su vida, de su integridad. Pero después lo que es la especie canina en general, colocándole un collar y una correa, quedan muy felices, mueven la cola porque piensan fundamentalmente que van a pasear. Entonces se dan cuenta que el paseo no es el que van a realizar muchas veces cuando llegan a la clínica o cuando ingresan al vehículo, pero son animales que son más tolerantes y son menos reacios a lo que es la sujeción para llevarlos a la clínica veterinaria. Después también es mucho más fácil el ingreso a la clínica, la consulta, lo que es la parte de atención, de revisarlos. Siempre hay excepciones a la regla, hay animales que son muy agresivos, que no se dejan agarrar, pero lo que es la parte general, la especie felina, lo que sucede es que va menos a la consulta y a la clínica veterinaria porque es una especie que es más difícil de poder trasladarla y la clínica después de cómo va a repercutir. Porque también muchas personas dicen, bueno, mi gato la verdad es muy agresivo con las personas, no lo voy a poder revisar, prefiero no llevarlo porque simplemente saben que es una situación que puede llegar a causarle mucho trabajo y negativa, entonces optan por esperar un poco más, siempre esperar un poco más. Como digo, siempre hay excepciones a la regla, hay gente que le hizo una buena adaptación, hay gente que no tiene problemas y lo lleva y el gato se deja revisar, pero lo que es la proporción de las dos especies en general, la especie canina tiene más ingresos a las clínicas por ese tipo de situación. Y después, también, por otro lado, tenemos que saber que en lo que son la comparación de la especie canina y la especie felina, sabemos que ya por naturaleza, por instinto y por genética, la especie felina esconde mucho más y trata de pasar desapercibido cuando el animal está con algún tipo de problema comportamental y o físico.
¿por qué? Eso tiene también una justificación en lo que es la especie, porque a su vez, si bien sabemos que el felino es un excelente predador, que tiene siempre en la vida natural conductas que comía lo que cazaba, pero también era una especie que tenía amenazas y que podía, por animales mayores, ser predado. Entonces, en lo que es su vida salvaje o su vida natural, siempre intentaba, por un lado, esconder cuando hacía las necesidades, orina, la materia fecal, taparla y a su vez esconderse, y también cuando se sentía, por ejemplo, que tenía algún dolor, podía estar, por ejemplo, con algún tipo de renguera por alguna herida, o lastimado, o con alguna alteración comportamental o con miedo, siempre intentaba enmascarar ese tipo de afecciones para que los eventuales predadores que estuvieran vigilando a ese animal no sepan que está disminuido lo que es su condición física y con eso querer atacarlo. Siempre estar con un pie adelante y otro pie atrás, y porque obviamente aquellos predadores que cazan gatos saben que el animal se defiende y es un excelente lo que es también luchador. Entonces, por ese lado es que no querían que sus eventuales presas pudieran detectar lo que es la disminución física en casos de que sucedía que estaban con problemas. Entonces, en el hogar eso llegó también a que el animal tenga esa conducta desde sus antepasados y de la vida salvaje. Entonces muchas veces es más difícil detectar que el animal está con algún tipo de problema. Sí, sacando lo que es la parte, por ejemplo, vómitos, diarrea, problemas para orinar, alguna alteración en lo que es la parte de alimentación, pero bueno, cuando por ejemplo estuvieran con algún dolor o con algún tipo de problema, alguna herida a la piel, siempre intentan esconder o enmascarar los problemas. Y es por eso que a nivel global también lo que es la parte de las visitas de las dos especies, como el canino está más habituado, por ejemplo, a estar encima siempre de la familia humana. Los gatos también lo pueden estar, pero son animales que son más solitarios, muchas veces buscan contactos cortos y en corto tiempo y buscan estar solitarios. Muchas veces, sumado a que enmascaran lo que son sus problemas, es que menos las personas, los humanos, su familia humana va a detectar lo que son los problemas. Entonces, es por eso que quería traer esa historia, que son lo que yo veo y lo que se veía siempre desde la carrera hasta ahora, que son los principales motivos de por qué hay más consultas en lo que es la especie canina de lo que es la especie felina en la consulta diaria y también en lo que es la parte de emergencias. Y por otro lado, también en lo que es, por ejemplo, la alimentación, el uso también de medicamentos o productos de medicina preventiva, también en lo que es la parte de veterinaria y a su vez en los hogares, muchas veces en aquellos que ya tienen caninos o en aquellos que ya, por ejemplo, pueden ser asesorados o pueden ser, por ejemplo, recomendados por algún vecino o por alguna persona que no tenga un conocimiento de lo que puede llegar a suceder en la especie felina, es que recomiendan o usan productos, alimentos y también medicamentos en la especie felina que lamentablemente pueden repercutir de forma negativa y poner en riesgo su integridad física y también con eso la vida del animal. Entonces, para hablar un poco de esos puntos y ordenarlos, en lo que es la parte de alimentación, es sabido que, por ejemplo, el felino, si bien tuvo una evolución, no fue tan la evolución como, por ejemplo, en el canino, que el canino ya después de que tuvo toda esa evolución, si bien es un animal que es prefiere mucho lo que es la parte de la carne, es muy carnívoro, hoy en día se sabe que tiene también tolerancia a lo que son mucho lo que es la parte de los vegetales, también carbohidratos, etc. Pero bueno, la especie felina sabemos que es un carnívoro netamente en lo que es la parte de vida salvaje y vida natural, obligatorio, el cual comía 100% sus presas y no tenía tampoco consumo de vegetales. Si bien hoy en día ha variado un poco, aún el felino no tiene los mismos requerimientos nutricionales de lo que son, por ejemplo, las proteínas, los minerales, los carbohidratos, los aminoácidos y también lo que es la parte de gorduras, etc. Entonces, uno de los errores que se cometen muchas veces es comprar, por ejemplo, una ración grande y administrárselas a los caninos y a los felinos por igual. Pero en general lo que es la ración del canino está hecha para esa especie, está hecha para lo que son los requerimientos nutricionales y las tolerancias de esa especie. Entonces, si nosotros le administramos una ración de canino a felino, probablemente no vamos a poder completar lo que son, por ejemplo, los requerimientos diarios en la especie felina. Y ahí vamos a entrar en problemas de desnutrición, también va a haber intolerancias digestivas
y problemas en lo que es la salud en general, porque le estamos administrando una ración que es balanceada, pero no es balanceada para la especie felina, es balanceada para la especie canina. Entonces sabemos que eso va a repercutir de forma negativa y lamentablemente son situaciones que muchas veces es hasta entendible en el punto de abaratar costos en situaciones lamentablemente que no son del todo buenas a nivel financiero, pero lo que estamos haciendo es perjudicando al gato porque no es alimento que va a poder completar lo que son los requerimientos nutricionales diarios, porque tiene las proporciones de carbohidratos, de proteínas, de grasas y también de los aminoácidos, no los va a tener de forma que el animal lo requiere. Sabemos que hay aminoácidos esenciales que no son sintetizados por el cuerpo y que el animal los tiene que, por ejemplo, adquirir del ambiente. En este caso del felino hay aminoácidos esenciales que los adquieren, por ejemplo, de la carne y también de lo que es su dieta predilecta. Que por ejemplo en lo que es la especie canina, las elaboraciones de las raciones balanceadas no lo tienen. Entonces ahí puedes empezar con síntomas, por ejemplo, neurológicos, digestivos, etcétera, porque está con carencia de determinados aminoácidos y determinados también minerales que el animal puede llevar a su carencia a tener problemas. ¿Tá? Después, muchas veces sucede también en los hogares que tienen, por ejemplo, las dos especies o no son muy habituados o no son muy conscientes de que hay determinados fármacos y medicamentos que pueden no usarse en la especie felina. ¿Tá? Por ejemplo, en la especie felina sabemos que la aspirina es letal, lo puede matar. Por ejemplo, también lo que es la parte de ibuprofeno. Son fármacos que, por ejemplo, se usan en el humano y que a veces si se le da al canino le puede causar gastroenteritis o también le puede causar problemas graves a nivel digestivo. Pero en el felino, por lo que es la anatomía y la fisiología de sus órganos, fundamentalmente en el hígado, que es el que metaboliza y va a desintoxicar algún tipo de fármaco que ingresa al organismo, lamentablemente pueden llegar a intoxicarlo y a causarle problemas graves. Entonces, nosotros no podemos extrapolar de lo que es la especie canina a la especie felina tratamientos. Y siempre los tratamientos tienen que ser bajo supervisión de un médico veterinario, porque tampoco sirve, por ejemplo, darle a un gato un determinado fármaco que no le puede repercutir de forma negativa, pero a sus dosis o a dosis que nosotros administramos pueden ser dosis de intoxicación y ahí sí causarle problemas. Si bien no es un fármaco que el gato lo tolera, ese medicamento a dosis muy elevadas pueden causarle algún tipo de intoxicación, envenenamiento y problemas graves. Después, saber, por ejemplo, que los fármacos en lo que es la medicina veterinaria, la mayoría son calculados por kilo. Entonces nosotros, por ejemplo, si vamos a usar, como lo dije en otro video, una pipeta, un comprimido para pulga y garrapata o algún otro medicamento, nosotros no podemos usar el mismo de la especie canina y usar la misma dosis, porque probablemente un gato que un promedio es de 4, 6, 5 kilos, no podemos extrapolarlo de la especie canina y encima de un canino que pesa 35, 30, 40 kilos, porque le estamos dando a veces hasta 10 veces lo que el animal tolera, lo que su organismo puede llegar a metabolizar y eliminar. Entonces le va a repercutir en el hígado, en lo que es la parte digestiva y en los riñones, causándole sí problemas serios. Entonces, los productos para caninos son para caninos, los productos para felinos son para felinos. Obviamente hay productos que se pueden usar en las dos especies, hay fármacos que son tolerados, pero siempre debemos asesorarnos, porque saber que el organismo del gato tiene carencias enzimáticas, fundamentalmente en el hígado, que hacen que algunas sustancias pueden intoxicarlo o pueden causarle problemas serios. Entonces, por ejemplo, lo que es la parte de alimentos, siempre saber que el alimento del gato no es el mismo que el canino y son elaborados de forma balanceada para una especie y para la otra, y en lo que es la parte también de uso, por ejemplo, de antiparasitarios, de pulguicidas y de medicamentos, siempre hay que asesorarse y extrapolarlo de la especie canina a la especie felina. Pueden llegar a tener repercusiones de forma negativa que pueden poner en riesgo la vida del animal. Y este punto también, que es muy común, ese pensamiento o esa creencia que también lleva a repercusiones en lo que es la vida del felino de forma negativa. Y una es que, por ejemplo, fundamentalmente en aquellos tutores o familia primeriza que tienen por primera vez un gato o que están pensando en adquirir un gato, teniendo canino o no teniendo ningún animal o ninguna mascota en el hogar, que piensan que bueno, el gato es un animal que es muy independiente, que es un animal que se administra solo
y que no precisa cuidados como por ejemplo puede precisar la especie canina. Si bien hay algún tipo de verdad en eso, pero verdad a medias que no se tienen, que hay que agarrarla con pinzas. Porque, por ejemplo, bueno, en lo que es la parte de las necesidades biológicas, bueno, en general el perro tiene que salir afuera, tiene que salir en apartamentos 2 o 3 veces por día con la correa a salir a hacer las necesidades. Y el gato, bueno, de interior o que tiene sol exterior limitado, muchas veces tiene lo que son los areneros en los cuales hacen las necesidades, la limpiamos y bueno, por ese punto, más que nada en familias que trabajan mucho o que tienen poco tiempo para dedicar a lo que es el cuidado de ese tipo en los animales, sí, es una verdad que el felino puede llegar a demandar menos tiempo en lo que es la parte de salida al exterior diaria. Pero bueno, tenemos que saber que hay que siempre vigilar la bandeja sanitaria, que la parte grande, lo que es la materia fecal y la parte húmeda de la orina, hay que limpiarla 2 o 3 veces al día. También va a depender el número de animales que tenemos, el número de areneros, el tiempo que nos va a llevar. Y siempre a cada, por ejemplo, 10 a 14 días va a haber que hacer una limpieza general en la cual va a haber que sacar todo lo que es el sustrato, sean piedras, sean arenas, limpiar con alcohol, limpiar también con agua y jabón, dejar secar y colocar de nuevo el sustrato. Entonces no es que le vamos a tirar el arenero al gato y le vamos a poner el sustrato y va a ser ahí y bueno, y cuando nosotros pasemos y veamos que esté muy lleno el animal, lo limpiamos, lo sacamos con una palita. Porque eso obviamente en el gato, que es un animal que tiene el olfato muy desarrollado y es muy exigente con la higiene, puede hacer que comience a hacer en otros lugares que no están disponibilizados para ese tipo de conducta. Por ejemplo, alfombras, por ejemplo, pisos y otros lugares. Entonces, si el animal comienza a hacer fuera de la bandeja, puede ser por algún tipo de problema comportamental, pero a su vez puede ser también por lo que nosotros le estamos ofreciendo, la ubicación, la higiene, lo que es también el ambiente donde está, el aroma, el número de bandejas por animales en el hogar. Entonces no es tan sencillo de que nosotros vamos a tirarle una bandeja en un lugar y ya asumir que el gato le va a gustar esa bandeja, le va a gustar ese lugar y va a ser siempre ahí, esté o no esté limpio. Entonces tienen sus cuidados, tiene que haber distribución estratégica, tenemos que ser conscientes y estar asesorados de cuáles pueden ser los lugares donde no hay que ponerla. Después, por ejemplo, a nivel de hogares multigatos, cómo distribuirlas, cómo es la dinámica de cada hogar. Tenemos que buscar bandejas que estén separadas también del campo visual para que no haya intimidación por parte de un felino con otro que no se llevan muy bien. Entonces ya vemos que en ese punto no es tan así como se cree. Después, por otro lado, también en lo que es la alimentación, se cree que al gato le vamos a poner en los recipientes el alimento y nos vamos a ir a trabajar, nos vamos a ir de paseo 1, 2 o 3 días y el gato se va a administrar la comida. Bueno, como dije también que hay verdades entre pinzas, sabemos que el felino es un animal que come menos cantidad y más veces en el día y muchas veces comparado en lo que es la parte global de la especie canina, sabemos que el canino es un animal que es más ansioso, que es más voraz, que cuando le ponemos la ración en el recipiente en general la come y pide más y va pidiendo y va pidiendo. Pero bueno, hay excepciones a la regla, hay gatos que pueden comer mucho, hay gatos que pueden pedir también más alimento, pero lo que es en sí un estándar, un promedio de la especie, sabemos que en general el gato come menos, se puede administrar mejor la comida y no es tanto como el canino que le dejamos la ración, por ejemplo, 10 minutos y a la media hora está pidiendo de nuevo, ya se comió todo, se comió el recipiente. Entonces, por un lado, eso sí, pero por otro, tenemos que saber que esa no es la preferencia del felino. La preferencia del felino es, sí, comer poca cantidad varias veces, pero no es un animal que le guste en general o que sea lo que se ha estudiado y lo que se ha comprobado que es la preferencia de la especie. La especie le gusta tener rutinas, le gusta que se le coloque, se le introduzca la ración, por ejemplo, 3, 4, 5 o en lo posible 6 a 7 veces por día, porque en lo que es la vida natural, la vida salvaje y los antepasados es un animal que comía muchas veces por día porque comía lo que cazaba y para suplir y para poder estar en lo que son las necesidades diarias nutricionales tenía que comer muchas veces, porque obviamente lo que comía, su presa predilecta, los ratones y demás, no le brindaban tantas calorías diarias, entonces tenía que comer muchas veces para poder llegar a lo que son las necesidades diarias. Entonces, cuando se domesticó y pasó a depender pura y exclusivamente del canino para alimentarse, la conducta que nosotros tenemos que intentar es que coma poca cantidad muchas veces, pero general es rutina.
Sé que muchas veces por lo que es el estilo de vida, los horarios en el hogar, estar mucho fuera de casa, a veces hay que, por ejemplo, buscarse comederos automáticos, después aquellos que va bajando el alimento a medida que come, que bueno, si bien no es lo más adecuado, es tolerado y es una opción. Pero bueno, no podemos nosotros tener la idea de que el felino le gusta que nosotros le pongamos en un recipiente enorme 1 kilo de ración y lo dejemos todo el fin de semana solo y un recipiente de agua, porque sabemos que el gato no va a tener estímulos mentales y físicos, va a tener también aburrimiento, desmotivación, porque es un animal que siempre, por ejemplo, trabajó para buscar su alimento. Entonces nosotros tenemos que entender cómo son las reglas de juego y por lo menos intentar que el felino tenga, por ejemplo, el derecho a motivarse cada vez que, por ejemplo, escucha el recipiente, escucha la bolsa, también siente el olor y que sepa que va a comer, que se le va a colocar el alimento y que no es que lo tiene siempre ahí y come cuando quiera, porque eso lleva a problemas comportamentales. Y después lo que es el agua y lo que son también, por ejemplo, las raciones húmedas, sabemos que dejarla mucho tiempo a disposición. El agua, por ejemplo, que no está fría, no está hasta el tope, puede agarrar también polvo del ambiente y el felino rechazarla. Y lo que es la ración húmeda, si la dejamos, por ejemplo, más de 24 a 48 horas, va a secarse, va a adquirir bacterias, va a agarrar olores que no son agradables y también la textura va a cambiar y el felino puede rechazarla. Entonces ahí vemos que también no es como hay algunas creencias y algunos mitos respecto a lo que es la rutina del felino. Y en lo que son, por ejemplo, las actividades diarias, más que nada recreativas en el felino, sabemos que también tiene diferencias con respecto a la especie canina y que muchas veces también se asemejan y se traen de lo que es esta especie, como dije anteriormente, en familia primeriza de felinos o también familias que están acostumbradas a los caninos a tener perros o por un motivo también de costumbres y de conocimientos que son cómo pueden ser las actividades lúdicas en las mascotas. Pero bueno, sabemos que el felino canino es una mascota que, por ejemplo, controla la mordida, le gusta jugar con las manos, le gusta mientras juega que sea una actividad lúdica a perseguirse, a morder nuestras manos, a que nosotros los agarremos, panza para arriba. Entonces es un juego que el canino tolera lo que es el contacto directo con nuestras manos, con nuestros pies, con nuestro cuerpo, pero tenemos que saber que el felino y lo que es el estilo general de juego no es tan así, porque el felino lo que quiere y lo que más tolera es un juego a lo que es la parte predadora, o sea, con la conducta, con el instinto a predar. Eso no significa que en el juego el animal se olvide que está jugando con nosotros y cree que nuestras manos o nuestros pies, en el caso de que nos agarren, sean una presa y querer comernos nuestras manos y nuestros pies. Pero lamentablemente muchas veces porque nosotros le enseñamos mal o porque lo educamos de una forma incorrecta, el felino en lo que es la parte de juego puede llegar a lastimarnos, mordiéndonos, arañándonos, porque es el estilo que él tiene de preferencia en el juego, que es el estilo predador. Entonces, por eso es que siempre se recomienda que el juego con el felino o con los felinos del hogar sea siempre con una barrera o con un obstáculo entre lo que son nuestras manos, nuestros pies y las manos y lo que es también la boca del felino. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, hay varas, hay cañas de pescar, hay tanzas, cuerdas en las cuales nosotros les vamos con nuestras manos a hacer movimientos que van a imitar el comportamiento de sus presas predilectas. Por ejemplo, alitas como por ejemplo insectos, a veces movimientos de reptiles, movimientos de roedores, de pescados, que son las presas que el gato ya por excelencia en lo que es su vida natural salvaje y en aquellos que aún, porque tienen fondo, tienen acceso a jardines o patios, pueden llegar a tener esa conducta y a veces poder cazar, sean aves, por ejemplo pájaros, insectos, y con eso mantener el instinto predador que tanto le gusta. Y entonces en lo que es el juego también le gusta ese tipo de posturas, posturas de ataque, posturas de abalanzarse y también imitar a la conducta predadora. Hace toda la conducta, toda la mímica, pero al final no es que va a intentar comer o intentar, por ejemplo, lastimar o el juguete, romperlo. Es ahí que ella sabe que es un juego, pero es la conducta que a veces se puede volver un poco más intensa y causar lesión. Sabemos que las uñas del gato pueden estar afiladas y muchas veces con el afán y con lo que es la emoción y la adrenalina del juego puede lastimarnos. Entonces, si nosotros tenemos gatos de corta edad y los acostumbramos a jugar, que el juego predador
por excelencia, qué es lo que prefiere, lo hace con nuestras manos y nuestros pies, luego que va creciendo y luego que ya adoptó ese tipo de mecanismo y de conducta para jugar, la costumbre de jugar, después va a ser mucho más difícil porque va a ser una cosa bastante negativa, porque el gato no va a entender, porque nosotros podemos, por ejemplo, gritar en el momento que nos muerde, correrlo y dejar de jugar, y el gato puede llegar a interpretarlo como que el vínculo puede estar un poco más deteriorado o que nosotros no tenemos también el interés de tener contacto con los felinos. Y eso es muy malo porque eso puede llegar a deteriorar lo que es el vínculo y llegar a repercutirle de forma negativa lo que es la calidad de vida del gato, porque eso va a generarle estresores, porque el gato no interpreta que lo que está haciendo realmente es que la conducta de ese juego puede llegar a no ser la adecuada porque puede poner en riesgo la integridad de nuestras manos, de nuestros pies, y con eso el animal caer en problemas comportamentales. Entonces, saber que a lo que es la diferencia con el canino sí tolera y sabe hasta dónde llegar, hasta qué punto morder las manos, también con la lengua, los brazos, jugar a correrse, que no es lo que es la preferencia del felino. Siempre hay excepciones a la regla, pero bueno, al momento del juego siempre es bueno enseñarle al felino a jugar, pero siempre con algo en el medio entre nuestras manos y lo que es también el cuerpo del felino. Y es el juego que más tolera y es el juego que más le gusta. Jugar, por ejemplo, a hacer los movimientos que imitan a lo que son las presas. Entonces, tener presente eso. Y, por ejemplo, si somos familia primeriza en el cual tenemos un gatito o un gato joven, saber que tenemos que acostumbrarlo a ese tipo de juegos y a ese tipo de juguetes con nosotros. Después, obviamente, vamos a ponerle en el hogar a disposición ratones, pelotas, cajas de cartón, juguetes caseros para que el gato pueda jugar solo o a su vez como una actividad social con algunos gatos que son de su afinidad, en caso de tener el hogar, que juegan juntos a correr una pelota, a por ejemplo morderla, etc. Pero entonces saber que en ese punto hay muchas diferencias que son notorias y que a veces cometemos el error, aquellos que ya tuvimos o tenemos canino, y en aquellos que somos, por ejemplo, primerizos o que no tenemos bien claro cómo son las necesidades y las preferencias felinas. Entonces, tener eso presente porque si nosotros comenzamos ya con el pie errado en lo que es el juego, muchas veces después para cambiar la pisada de lo que es el juego con nuestros gatunos es ya más difícil. Bueno, y para cerrar, espero que haya sido claro lo que es el significado de esta clase. Y no es que se está haciendo un tirón de orejas, ni tampoco diciendo que esto sucede siempre, sino que son lamentablemente errores comunes que se cometen, que yo los veo a diario en la consulta, y que no es tampoco intencionales. Muchas veces es porque ya están las costumbres adoptadas, lo que son los hogares mascoteros, que pasan de una familia a otra, de boca en boca, y muchas veces no se tiene en cuenta que de una especie a otra, que son las principales especies domesticadas que conviven con nosotros, con los humanos en el hogar nuestro, que son los caninos y los felinos. Entonces, saber que cada uno va a tener sus preferencias, cada uno va a tener su forma de vida, y también en lo que es el vínculo y el contacto con nosotros hay diferencias. Pero eso no quiere decir que sean dos especies que no puedan convivir o que sean incompatibles o que haya conductas o formas que tengamos con uno que no se puedan adoptar con las otras, porque son especies que fundamentalmente, si conviven desde corta edad, se llevan bien. Son especies también que pueden compartir juego, son especies también que podemos nosotros convivir en paz, con buena calidad de vida y con buen bienestar, pero saber que muchas veces hay puntos claves entre unos y otros que debemos saber que no es lo mismo. Entonces, con esto, bueno, espero que haya quedado claro cuál fue la finalidad de la clase y saber que fueron algunos puntos de los más comunes, pero bueno, después puede ser que en otro video vamos a hablar de algunos más para intentar conocerlos, informarnos y en el hogar no cometer algunos errores que pueden ser de repercusión que a veces impalpable, o sea que no la vamos a detectar, pero a su vez otras pueden llegar a repercutir de forma negativa.